Si solamente tomamos las ejecuciones oficiales durante la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, la mayoría de los expertos colocarían que el número total de las ejecuciones es entre 3,000 a 10,000 víctimas, con una adicional de personas que murieron como consecuencia de torturas o maltratos entre 100,000 y 125,000 personas. Hermanos, esta obra satánica que intentó ahogar las voces que reclamaban un regreso a las Escrituras, un regreso a la verdad del Evangelio, ha cobrado la vida de muchos de nuestros hermanos, porque decidieron ir en contra de lo que autoridades religiosas enseñaban, decían e imponían a un pueblo que ni siquiera tenía la capacidad para leer la Biblia en su propio idioma. Tenían que depender de todo lo que decían los sacerdotes y el Papa. Era tan grande la corrupción que había incluso hasta prostitución en muchos de estos lugares donde se decía adorar a Dios. Algo similar pasó con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él hacía grandes milagros y enseñaba la verdad de Dios, fueron también líderes religiosos los que con la autoridad que ellos tenían idearon un plan para quitarle la vida al Hijo de Dios. Definitivamente nuestra fe se ha edificado sobre la sangre del Hijo de Dios y sobre también la sangre de muchos héroes de la fe a lo largo de la historia. Nos preguntamos por qué no hay persecución aquí en Estados Unidos. Bueno, la cultura en la que vivimos, pero no es así en otros lugares, mis hermanos. Hay personas que todavía siguen ofrendando sus propias vidas por la causa del Evangelio. Así es que hoy quiero que meditemos en este plan tan diabólico, pero no fuera del control y de la soberanía de nuestro Dios. Este plan que nació en el corazón precisamente del gran sumo sacerdote, del sumo sacerdote Caifás, la idea de matar a Jesús, porque Jesús se había vuelto un gran problema para ellos, por sus predicaciones, por sus enseñanzas, porque iba en contra de sus creencias, tradiciones y también en contra de sus propios intereses. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Al final, Dios quiere advertirnos de cuidar nuestro corazón, de ser insensibles a su voz cuando Él nos llama y también de no endurecer nuestras vidas a lo que Dios nos está hablando y lo que nos está enseñando, porque es una cosa terrible caer en este estado de un corazón endurecido. Eventualmente la mano de Dios atraviesa nuestras almas de una u otra manera. Así es que continuamos con nuestra serie sobre el Jesús que no puedes ignorar, el Jesús de la Biblia, no el Jesús que te pintan, no es el Jesús que te vende la sociedad, el Jesús de las Escrituras. Y ya vamos por el sermón número 21. Por lo tanto, abra conmigo su Biblia, ya sabe usted a dónde, en San Juan, capítulo 11, versículos 45 en adelante. San Juan 11, 45. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra del Señor dice allí en San Juan 11, 45, después de la resurrección de Lázaro. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él.
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Vamos a Dios en oración. Dios mío, libra nuestras almas de ignorar y rechazar tu palabra y el llamado que continuamente nos estás haciendo. Te suplicamos, mi Dios, que nos hagas sensible a tu voz y que respondamos con prontitud al llamado que nos haces en esta hora. Si oímos hoy tu voz, permítenos no endurecer nuestro corazón. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Reclamaremos su sangre? ¿Lo ignoraremos? ¿O simplemente lo usaremos? ¿O lo rechazaremos abiertamente? Dios mío, permítenos que en tu gracia podamos ser tocados por tu Espíritu y que este Jesús sea entronizado en nuestras vidas como el único Señor y Salvador de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Qué hacemos con Jesús? El acuerdo para derramar la sangre inocente. Ya Jesús y los fariseos habían tenido muchos encuentros acalorados y las relaciones no iban nada bien entre Jesús y los líderes religiosos. Pero Jesús seguía enseñando, proclamando la verdad de Dios. A veces los fariseos se molestaban porque Jesús sanaba y hacía obras milagrosas en el día sábado, pero también por sus enseñanzas. De tal manera que las relaciones estaban sumamente tensas entre Jesús y los fariseos. No porque Jesús, obviamente, predicara en contra de la palabra de Dios, pero sí predicaba a veces en contra de las tradiciones de ellos. Y ellos no lo podían soportar porque Jesús ni siquiera era un fariseo, ni siquiera había recibido la educación que muchos de ellos tenían. Pero aquí en este punto ya estamos llegando al final básicamente de la vida de Jesús, aunque apenas estamos en el capítulo 11. El milagro más grande de Jesús fue la resurrección de Lázaro, y eso estudiábamos el domingo pasado. ¿Cómo debemos de responder nosotros a los milagros de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al escuchar el testimonio de nuestro hermano, por ejemplo? ¿En qué estamos pensando nosotros? ¿Cómo esto aporta a nuestra fe? ¿Cómo esto aporta a nuestras vidas? A tener una perspectiva más amplia de Cristo, de la vida cristiana y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Cómo esto añade, suma a mi relación con Cristo? ¿Seremos indiferentes? ¿Miraremos en otro lado? ¿O simplemente haremos como que nunca escuchamos este milagro que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano? Muchos de los judíos que estaban ahí con Marta y María, acompañándole en su dolor, muchos de ellos creyeron. Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Jesús había levantado un muerto después de 4 días. Era casi imposible que estas personas rechazaran a Cristo, pero a pesar de eso, dice el 46,
que algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. No creo que con buenas intenciones, no creo que con la intención de que los fariseos aceptaran finalmente a Jesús y el ministerio de Jesús, sino todo lo contrario. Porque Jesús ya se había vuelto un problema. Y este es el primer punto, hermano. El acuerdo de matar a Jesús es un acuerdo de hombres impíos que encuentran en Jesús un problema y no una solución. Un problema y no una solución. Para muchos Jesús todavía es un problema. Su palabra es un problema. Sus llamados son un problema porque van en contra de lo que nosotros a veces queremos o deseamos y luchamos con esa idea. ¿A quién servir y a quién obedecer? Estas personas llegaron con este reporte hacia estos hombres impíos. Dice el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Notemos entonces que a Jesús quieren matarlo porque son hombres impíos con apariencia de piedad. Quiero que notemos primeramente este tipo de personas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por quién estaba compuesto este concilio? Y de aquí podremos rescatar una gran lección. El concilio que se reunió, esta era una reunión, digamos, una reunión de urgencia. Tenían que atender la situación inmediata. Había levantado un muerto. Y entonces ellos tenían que actuar. ¿Qué tenían que hacer? ¿Quién era este concilio? A este concilio se le podría llamar, o se le llamaba también el Sanedrín. Era el grupo gubernamental establecido por los romanos, bajo la supervisión de los romanos. Se les daba autoridad a ellos para, resolver o juzgar asuntos internos de su propio pueblo, pero siempre bajo la supervisión de Roma. Este grupo de personas contaba con fariseos, saduceos, sacerdotes, ancianos del pueblo, líderes del pueblo y personas de la nobleza, de la alta sociedad. Definitivamente podríamos pensar que era lo mejor de la nación de Israel, desde el punto de vista humano. Eran personas capacitadas, conocedoras de las escrituras, dominaban las escrituras. Muchos de ellos eran escribas, intérpretes de la ley. Los fariseos, por ejemplo, eran los que dirigían las sinagogas. Ellos exponían la palabra del Señor también. El pueblo, por eso tenía más contactos con los fariseos, porque ellos estaban de alguna manera más cerca de los fariseos en las sinagogas. Los sacerdotes estaban dedicados al servicio de Dios en el templo, no fuera del templo. Este concepto y quiénes eran estas personas, entonces nosotros podríamos esperar que la decisión de estas autoridades fuese una decisión piadosa, fuese la mejor decisión, pusiesen un poquito más de atención a lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús enseñaba. Eso es lo que podríamos esperar de ellos. Pero cuando el corazón está endurecido, hermano, aunque Dios levante 1, 2, 3 muertos delante de nosotros, nuestro corazón seguirá nuestro propio camino sin retorno, sin volver a Cristo. No es por falta de milagros que el ser humano al final no cree. No era por falta de milagros que estos conocedores de la palabra de Dios rechazaron a Cristo, y no solamente lo rechazaron, idearon matarlo, deshacerse de Jesús. Deberían de haber visto en Jesús la oportunidad de que Israel finalmente gozara de las promesas del Señor. Pero este grupo de personas, compuesto por alrededor de 70 personas, fariseos, saduceos, sacerdotes, fueron los que idearon el plan para matar a nuestro Señor Jesucristo. Qué triste es cuando Dios nos habla, cuando vemos lo que Dios hace, cuando escuchamos
lo que Dios nos dice, cuando Dios nos habla de diferentes tiempos a través de personas, pero nuestros corazones siguen atados al pecado, atados a nuestros propios intereses, de tal manera que no podemos y no queremos volvernos al Señor. Oh hermano, esa es una de las condiciones más trágicas del corazón del hombre. Cuando, a pesar de todas las manifestaciones que Dios ha hecho en su vida, aún así, gracias, hermano, no es capaz de mirar al cielo y rendir su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Estas eran en su mayoría personas, hermanos, que respetaban la sociedad y que se esperaría de que ellos juzgarían bíblicamente, con las escrituras, lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús estaba enseñando. Cuán cerca podemos estar de una iglesia y de la palabra de Dios, pero a la misma vez tan lejos de Cristo. Es bueno venir a la iglesia. Ojalá y vengan más personas. Amén, hermanos. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra oración. Pero hermanos, estos hombres, día y noche, ahora, instruyendo a otros en el camino, y ellos mismos estaban perdidos. Y cuando aparece Jesús, sino conforme a sus propios intereses. ¿Qué haremos? ¿Qué se supone que debe de hacer la gente cuando mira un milagro de Dios? Pensemos en que Jesús pudo haber hecho, o el enemigo puede hacer milagros también. Puede ser. ¿Cuántos sabían eso? Sí tiene poder el enemigo. Lo puede hacer. Por eso los judíos decían, por el poder de Belcebú haces milagros. Pero hermanos, estamos hablando que Jesús ha dado vida. No es nada más un milagro, porque la vida está en las manos de Dios, y eso lo sabían, lo conocían los fariseos, los sacerdotes, los escribas, entendían esa realidad, que solamente Dios puede dar vida, llamar el alma desde más allá para que resucite. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero estos hombres, a pesar de tener delante de ellos este gran milagro y esta gran evidencia, se preguntan: ¿qué haremos? Juan al final de este libro dice: todas estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creamos. El objetivo de los milagros al final es para despertarnos a la fe. Dan evidencia de que Jesús era. Todavía ¿qué haremos nosotros? Haga lo que hagas, hermano, muchas veces la gente no te aceptará. Haga lo que haga, muchas veces las personas, por tu fe, a veces por tus convicciones, no te aceptarán. Pero hermano, ¿por qué todavía estás tratando de que el mundo te acepte? ¿Por qué estás luchando? Hermanos, Jesús mostró su gran poder de milagros y aún era rechazado por estas personas. No trates entonces de encajar ni de ser aceptado. Entonces estarás invirtiendo tu vida en las cosas que sí tienen valor, en las cosas eternas. Trata de honrar a Dios con tu vida. Muchas veces hagas lo que hagas, vivas a como vivas, te esfuerces como Dios quiere que te esfuerces, pero a veces el problema no está en ti, a veces el problema está en ellos. Dedícate a honrar a Dios con tu vida. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Trataré de agradar a los hombres o de agradar a Cristo? Porque si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, sería siervo de los hombres. Hay un buen libro que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Es decir, la opinión de los hombres es tan valiosa, es tan alta, que la opinión de Dios, que el criterio de Dios es tan bajo para mí, es pequeño. Vivo más por lo que otros piensan de mí que por lo que Dios piensa de mí. Y entonces tenemos cantidad de problemas. ¿Qué haremos, señores, con este hombre que hace muchas señales? No dudaban, no negaban los milagros.
Y usan la palabra aquí señales que apuntan a algo más. Cada señal que usted ve, el objetivo no es nada más que la mire. Le está anunciando algo. Si dice exit, stop, algo te está anunciando. Cada señal. Por eso Juan usa esta palabra seguidamente. Señales que apuntaban a algo más. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Hermano, mire usted nada más la audacia de la incredulidad. Ellos están pensando, están relacionando la fe en Cristo con la destrucción de tu vida. Cuando anteriormente Jesús ya dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y saben quiénes eran los ladrones? ¿Sabe de qué ladrón está hablando en ese contexto Jesús? No es de Satanás. Está hablando de los líderes religiosos. Claro, Satanás usando esos líderes religiosos. Esos eran los ladrones. Esos eran los que venían a matar, a hurtar y a destruir al pueblo. No tenían compasión del pueblo, no amaban al pueblo. Y Jesús los compara con ese pastor precisamente de que es asalariado y ve venir el peligro, ve venir al lobo, al oso y huye porque no son suyas sus ovejas, no les importan. Jesús le estaba hablando a ellos en metáfora. Ustedes, Jesús le pudo haber dicho, son esos falsos pastores y esos ladrones. Y ya hablamos en el pasado acerca de muchos ladrones que hay hoy en día, muchos falsos pastores que están ahí solamente para trasquilar a las pobres ovejas. Si permitimos que Jesús continúe con lo que está haciendo, definitivamente veremos la destrucción de nuestra gran nación. Y detrás de la destrucción de la nación era la destrucción de sus tantos privilegios que ellos tenían. No les interesaban las ovejas, no les interesaba cumplir con la palabra de Dios. Les interesaba la posición de poder, de dominio, de gobierno y de riquezas que ellos tenían. Eso es lo único que les interesaba. Lo demás no les interesaba. Hermanos, nuestro corazón se endurece cuando no queremos dejar a un lado nuestros propios intereses personales. Si dejamos que Jesús siga así, dice, todos creerán en él. ¿Desde cuándo creer en Jesús? En realidad es motivo de destrucción para nuestras almas. Vendrán los romanos, dice, y destruirán. Escuche la palabra destruirán. Jesús dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida. Esa vida plena que lejos de Cristo jamás podremos obtener. En nuestros matrimonios jamás podremos obtener tampoco. En nuestras familias, en nuestra vida personal. ¿Qué haremos? Hace muchas señales. Tenemos que hacer algo, es lo que dicen ellos. Nuestro lugar santo se refiere al templo. Y nuestra nación, pues a toda la nación de Israel. Aquí lo que vemos, hermano, a un grupo de personas religiosas con poder, con dominio, pero con un corazón endurecido para quienes Jesús. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando la palabra de Dios confronta nuestras vidas? Ellos creían que si todos creían en Jesús, entonces serían destruidos. No hay nada más falso que eso. La nación de Israel fue destruida en el año 70 por haber dado muerte al Hijo de Dios, entre otros pecados. No era la fe en Jesús lo que destruiría a su pueblo, sino más bien su rechazo a Cristo. Pero así opera el enemigo. ¿A cuántos de ustedes jóvenes no les han dicho, cualquiera de nosotros, si buscas de Dios, van a haber muchos problemas en tu vida? Si buscas de Dios, se acabará tu diversión, tu entretenimiento, vas a desperdiciar tu vida, te pueden decir algunos. Estará lejos de todo lo que el mundo te da, la diversión, las bebidas, las chicas, los chicos, todo lo que el mundo te ofrece. Por eso muchos dicen, no estoy listo para ir a la iglesia. Y encuentran que aquellas cosas que traen alegría al corazón, diversión al corazón, eventualmente se convierten en una herramienta de destrucción para sus propias vidas y sus propias almas. Pero el enemigo sigue operando así. Si crees en Jesús, se acabará, se destruirá toda tu vida.
Así pensaban estos hombres. Creer en Jesús. Si todos creen en Él, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Mira aquí el versículo 49, se levanta un hombre que se llama Caifás. Entonces Caifás, uno de ellos, dice el versículo 49, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. You don't know what you're talking about, lo que le estoy diciendo. Ustedes no saben de lo que están hablando. Déjenme, les voy a decir de qué se trata esto. Porque hasta ahorita no ha hablado el sumo sacerdote, que era la persona, digamos, principal para guiar a la nación de Israel a los caminos del Señor. O sea, habían, recuerden, sacerdotes, varios, pero el sumo sacerdote era solamente uno, el que se supone que era la voz de Dios, el que se supone que estaba más cerca de Dios en su comunión con Dios, el que se supone que dice sacrificio. Por eso no hay que confiarse, hermano, ni hay que creer. A todos aquellos que tienen título de pastores, menos de apóstoles y profetas. Alguien preguntó: ¿cómo sé si un apóstol o un profeta es falso? Pues sí, ahí lo dice. ¿En dónde? En el título profeta. El que dice que es profeta no lo es falso, no le busque más. Hermanos, este Caifás era un hombre tremendamente malévolo, pagano, impío, y se supone que dirigía al pueblo de Dios. Punta. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dais en esto que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Hermanos, lo que Caifás está insertando en esta conversación, en esta discusión, es la idea de que Jesús tiene que morir para poder asegurar el progreso, la estabilidad de la nación. Tenemos que deshacernos de Cristo, de las creencias de Cristo, de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice el pecado muchas veces, es lo que nos dice el mundo, es lo que dice nuestro corazón. Mejor ya no seguiré yendo a la iglesia, mejor ya no haré nada para el Señor. Este hombre era un hombre extremadamente pragmático. Este era un hombre que no importaba los medios que tenía que usar, él quería ver resultados que de alguna manera se ajustaran a sus propios beneficios. No importaba por encima de quién pasara. Él quería mantener su posición y no quería arriesgarla al creer en Jesús. Hermanos, hay mucha gente que todavía sigue siendo pragmática. Hay mucha gente que no se acerca a Dios porque según le va a ir mal. Hay mucha gente que no se acerca a Dios porque voy a tener muchos problemas. Hay mucha gente también, aún dentro de la iglesia, que somos muy pragmáticos. Uno de los grandes enemigos de la iglesia hoy en día es el pragmatismo. Ahora, ¿qué es el pragmatismo? Bueno, le voy a dar una corta definición, porque muchos tenemos de Caifás en algo de nuestra vida. El pragmatismo, sino los resultados que deseamos. Como dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. No importa si tengo que robar, voy a robar para lo que quiero. No importa si tengo que meter más horas y tengo que abandonar al Señor para conseguir lo que quiero. El fin justifica los medios. No es así, hermano. El pragmatismo se ha introducido en las iglesias. Por ejemplo, escuchaba de una iglesia que decía: no tenemos pianista, pero queremos tener buen servicio. Entonces se les ocurrió la idea de contratar a un buen pianista mundano. ¿Ven el pragmatismo en la iglesia? No hay que decirle nada a la gente, no hay que predicar en contra de eso, porque queremos que siga viniendo. Somos muy pragmáticos. No es que, bueno, pues la gente quiere un lugar cómodo, vamos a ponerles ahí un vaso con café y dona mientras el pastor predica. No hay que ser tan religiosos. Eso es pragmatismo. Es que da resultados allá. Entonces vamos a reproducirlo acá. Y ahí está el pragmatismo. Queremos ver las cosas prácticas que dan resultados. Y sí, puede dar resultados, pero no pueden darle vida a un cadáver espiritual esas cosas. Solamente Cristo puede traer vida espiritual.
Amén, hermano. Y por eso, denle un fuerte aplauso al Señor. Si se lo va a dar, déselo fuerte con ganas. Y por eso tenemos muchos cadáveres espirituales que se gozan en la presencia de Dios. No son ni creyentes. Esos cadáveres espirituales, hermano, atraídos por el pragmatismo, por lo relevante de la era contemporánea, esas personas llegan y según se gozan en la presencia de Dios, según disfrutan la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido, no han visto la gloria de Dios y la santidad de Dios. Le voy a decir algo, hermano, un incrédulo no se puede sentir bien en la presencia de Dios. Se lo voy a explicar. Es como que tú te enfrentes delante de un juez y sabes que este juez conoce todos tus crímenes, te vas a sentir incómodo delante de él. Entonces clamarás por misericordia. Clamarás por misericordia, por misericordia. Pero no se puede sentir bien un incrédulo en la presencia de un Dios a quien ha ofendido, a quien ha rechazado, a quien ha maltratado. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de pecado. Pero el pragmatismo le hace sentir bien según en la presencia de Dios. Y bailan y danzan y saltan y todo lo demás. Parece que disfruta el momento. Y es verdad, la carne disfruta todas esas cosas. Pero simplemente le estamos dando a la comunidad, a las personas, o como decía Spurgeon, entreteniendo cabritos y no alimentando ovejas. Y el pragmatismo se ha introducido de formas tan notables en la iglesia cristiana que simplemente ya no hay una búsqueda sincera por lo que es correcto y por lo que es bíblico. Hay que son muy legalistas ahí, son muy radicales. No se trata de ser legalistas ni de ser radicales, se trata de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Tenemos una regla de fe y de conducta y es la palabra de Dios. Es que en tu iglesia prohíben estas cosas. No, la iglesia no prohíbe nada. Es Dios que lo prohíbe. Ahora, si tú quieres vivir de espaldas a Dios, pues puedes seguir con tu vida. Este hombre era extremadamente pragmático. ¿Por qué? Porque dice, no vamos a buscar lo que es correcto, sino lo que nos conviene. No me conviene hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque me va a quitar tiempo. No me conviene. Dice la palabra del Señor, no penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. No está buscando la realidad, no está explorando la verdad, lo que es correcto. Él está viendo lo que más le conviene, lo que más trabaja a su favor, a sus propios intereses. Y él entonces concluye, es mejor para nosotros, para conservar nuestra posición, que uno muera, es decir Jesús, a que todo el pueblo perezca. Pero hermanos, el hombre de Dios, el Hijo de Dios no se pregunta, ¿esto me conviene? Sino más bien, ¿esto es correcto delante de Dios? Cuando estás en tu trabajo, ¿me conviene meter más horas falsas en el reporte y decir que? Entonces, tenemos que saber elegir. No nos vamos porque ¿qué es lo que más trae placer? Sino qué es lo correcto delante de Dios. Esas son las preguntas que deben predominar en el Hijo de Dios. En hombres endurecidos como este, lo que no servirá a Dios, sino porque no me conviene. O sea, ¿qué voy a obtener si doy esto a Dios? ¿Qué obtengo yo? Siempre viéndose a nosotros mismos, igualito que Caifás. Dígale a su hermano que está al lado, no seas como Caifás. No seas como Caifás. Personas pragmáticas. No me conviene. Incluso en algún momento usó un burro para comunicar su verdad. Dice el 51, esto no lo dijo Caifás por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, imagínense usted la posición que tenía este hombre, como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús para sacarlo
para deshacerse del problema, él no estaba pensando en asuntos espirituales, pero Dios utilizó esas palabras para comunicar el mensaje. Y dice que esto venía de Dios. No la intención de él, sino las palabras de él. No me malentiendan. No la intención, las motivaciones ya de morir por la nación. Y es verdad, a veces Dios utilizará a un incrédulo para hablarte. Dios te puede hablar a través de un incrédulo muchas veces. Y eso debería ser vergonzoso. Pero Dios lo hace porque Dios es soberano. Y cuando tú escuches hablar incluso a un incrédulo, o a un niño, o a un joven que no tiene experiencia, abre tu oído y no endurezcas tu corazón, porque Dios te puede estar hablando. Pero esta profecía, dice el versículo 52, que no nada más tenía que ver con la nación de Israel, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban a disposición de aquel concilio. Vamos a darle muerte al Hijo de Dios porque se ha vuelto un problema para nosotros. Te pregunto, ¿es Jesús un problema en tu vida? ¿Son sus enseñanzas como esa miel que destila del panal y estás pronto a obedecerlas? ¿O simplemente seleccionas algunas cosas para aplicarlas y otras simplemente las voy a ignorar como que nunca las escuché? Algunas me convienen y otras no me convienen. Hermanos, eso es un corazón endurecido. Tomar nada más una parte de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, ese es un corazón endurecido. La palabra de Dios a veces hablará tan profundamente a tu vida que requerirá que mueras a ti mismo, que te niegues a ti mismo para que Cristo pueda. A una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nada más, y este es un principio aplicado, cuando solamente decidimos pragmáticamente, cuando no nos importa la verdad de Dios, no podemos gozar tampoco del respaldo de Dios. Jesús se alejó. Cuando la iglesia se vuelve pragmática, cuando la familia se vuelve pragmática y no toma en cuenta el consejo de Dios, Dios no puede respaldar lo que esa familia hace. Es como un barco sin dirección. Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Por qué? Porque corría peligro. Porque Jesús sabía lo que aquellos habían decidido hacer. Jesús tenía miedo o no tenía miedo. Eso se llama la prudencia. No peques por imprudente. Jesús tenía el control de todas las cosas, claro que sí, pero Jesús prefirió hacerse a un lado porque sabía que no era su tiempo de morir, porque no era el hombre el que determinaría cuándo Jesús moriría, sino que eso ya estaba agendado desde la eternidad, el día, la hora, el minuto y el segundo, cuando Jesús daría su vida por sus ovejas para salvar, para cumplir su propósito en ti. Aún lo que otros traman en contra de ti, aún lo que otros dicen en contra de ti, Dios los puede usar para cumplir sus propósitos. Pero asegúrate que estás caminando con Él. Jesús entendía que moriría, los propósitos de Dios se cumplirían. Él daría su vida por la nación. A eso vino a este mundo. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido, y la única manera de hacerlo era muriendo. No había otra forma. Pero entiende que no es el tiempo. Y él usa de prudencia, y entonces ya no anda públicamente, y se alejó y estuvo en Efraín, como a 12 millas de Jerusalén, y se quedó allí con aquellos que no encontraban un problema en él, con aquellos que sí querían escucharle, que sí querían obedecerle, con aquellos a quienes Jesús llamó sus discípulos. Jesús nunca estará con alguien meramente pragmático, que lo usa solamente a su conveniencia. Nunca estará con alguien que no se interesa
realmente por su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen porque son mis. Y se quedó con los suyos. Y ahí siguió cumpliendo su ministerio y el propósito en ello. Mientras tanto, los demás que hacían fueron al templo y subieron a los días de la purificación, que no se purificaron el corazón, todo era un ritual por encima. Fueron al templo y en el mismo templo, que estaba grandísimo, buscaban a Jesús para arrestarlo y matarlo. Lo que maquinaban en el corazón mientras estaban en el templo, hermano, mientras servían según a Dios. ¿Cómo puede llegar a endurecer nuestro corazón el pecado? ¿Cuán terrible podemos llegar a ser? Y dieron órdenes de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Desde entonces ya estaba la orden de captura, así como nos sentimos nosotros a veces perseguidos, como que alguien nos persigue, como que no puedo salir con toda libertad a la calle porque siento la persecución. Bueno, algo así se encontraba Jesús, pero sabía que todo estaba en las manos de un Dios soberano. Aplicación: tú estás aquí ahora. Yo no sé si eres una persona muy pragmática. Yo no sé si eres una persona que siempre busca hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, que te pregunta no si me conviene, no si es lo que me gusta, no si lo necesito hacer, sino más bien, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que agrada al Señor? ¿Qué haré con Cristo? En otras palabras, ¿qué haré con su palabra? ¿Qué haré con su mensaje? ¿Hacia dónde me está llamando Jesús? ¿Hacia dónde me está moviendo Cristo? Pero no quiero ir allí, pero no quiero hacer aquello, pero no me conviene por esto y lo otro. Pero sientes que Jesús te está llamando. No seas como Caifás. Rechazó a Cristo y hasta simplemente se deshizo de él. No te deshagas de este mensaje. No te deshagas de Cristo. Es falso que traerá destrucción a tu alma. Todo lo contrario, traerá vida y restauración a esos huesos que a veces ya están secos. Dios puede soplar aliento de vida. Deja de ser una persona tan pragmática y abre tu corazón a Jesús. Vuélvete a Él de corazón. He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está aquí. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Has estado respondiendo al llamado del Señor? ¿O dices no me conviene? Por el momento no. Jesús siempre estará con sus discípulos, pero nunca se sentará a la mesa con un Caifás, meramente interesado en sí mismo, lleno de sí mismo. Vuélvete al Señor y el Señor se volverá a ti, pero vuélvete de corazón. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Padre, reconocemos nuestra tendencia a olvidarnos de tu amor, de tu gracia y de tu palabra. Hemos visto tu mano obrando, Señor, pero reconocemos también nuestra tendencia y la destrucción llegó por esa razón. Sea pronto para responder. Que puedan morir a sí mismos y simplemente recibir y obedecer tu palabra y la instrucción que tú les haces. Líbranos de un corazón endurecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por esa valiosa atención. Dios me los bendiga. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Su palabra siempre es vida. Y ya la otra semana continuaremos
ahí en San Juan capítulo 12. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por haber venido.